En la actualidad se tejen muchas controversias respecto al concepto de discapacidad y se dan múltiples opiniones y discusiones respecto al tema. En esta ocasión esperamos dar a conocer de forma general, breve y sencilla los distintos tipos de discapacidad y sus características principales, con el fin de saber un poco más sobre cada una de ellas y poder comprender mejor a las personas que la padecen. Según la Organización Mundial de la Salud, discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Para que lo entendamos mejor, una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Una discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso. Más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de salud mental. Tipos de discapacidad. En general, la población percibe la discapacidad como una condición permanente. Sin embargo, hay discapacidades temporales y discapacidades permanentes. Por ejemplo, fracturarse el brazo o perder grados de visión por la exposición de los ojos a algún agente químico nocivo pueden ocasionar discapacidad temporal. Esto nos hace pensar que cualquiera de nosotros o de nuestros allegados estuvo en situación de discapacidad alguna vez, pero seguramente no lo percibimos como tal. Por otra parte, también hay niveles de discapacidad: leve, moderada o severa. Según el tipo de discapacidad, habrá un profesional o varios profesionales que evalúen a través de distintas pruebas específicas el nivel que presentan. Es importante señalar que estos niveles no son siempre fijos. Una persona puede evolucionar o involucionar y pasar de un nivel severo a leve o de moderado a severo. Dicho esto, pasamos a ver los distintos tipos de discapacidad. Discapacidad intelectual, física, sensorial, psíquica. Discapacidad intelectual es una disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales del individuo. Aquí encontramos discapacidades como el retraso mental, el síndrome de Down, etc. Discapacidad física. Quienes la padecen ven afectadas sus habilidades motrices. Como ejemplo, tenemos la parálisis cerebral, la espina bífida, etc. Discapacidad auditiva es un término genérico, usado para describir todas las pérdidas de audición. Normalmente, las ondas sonoras atraviesan el oído externo hasta llegar al tímpano, que inicia su vibración y pone en movimiento la cadena de huesecilios, martillo,
tobillo, yunque y estribo. Estos huesecillos transfieren la energía al oído interno, en donde los fluidos que se encuentran en su interior entran en movimiento, provocando que las células ciliadas transformen estas vibraciones en impulsos eléctricos, que se transmiten a través de las fibras nerviosas auditivas al cerebro. El lenguaje permite a los seres humanos la comunicación a distancia y a través del tiempo. Es la principal vía por la que los niños aprenden lo que no es inmediatamente evidente y desempeña un papel central en el pensamiento y el conocimiento. Discapacidad visual. La gran mayoría de los niños con problemas de visión reciben su educación en escuelas comunes, donde, con el apoyo adecuado, pueden obtener una buena escolaridad. Sin embargo, en algunos casos, las dificultades de estos niños no se reconocen o no son comprendidas. Es en este momento donde pueden surgir los problemas. Los profesionales y el personal de apoyo son las personas ideales para observar a los niños y tomar nota de aquellos comportamientos que indiquen un problema de visión. Siempre se debe recomendar a los padres y cuidadores que visiten al médico de cabecera, pediatra u oculista cuando exista algún indicio. Características principales: ojos inflamados, llorosos, nublados o enrojecidos. Discapacidad multisensorial. Los niños y jóvenes que tienen una combinación de dificultades visuales y auditivas pueden ser denominados discapacitados multisensoriales. Con frecuencia también se les llama sordos ciegos, pero es importante recordar que un individuo puede conservar cierta audición o visión residual. Muchos de ellos también tendrán otros problemas adicionales, que puede ser difícil saber hasta qué punto padecen otras dificultades cognitivas debido a la complejidad de ser sordos y ciegos. Cuando un niño nace con una combinación de dificultades visuales y auditivas, se la denomina sordo-ceguera congénita. Cuando desarrolla estos problemas en sus primeros años, se llama sordo-ceguera adquirida. Una reciente encuesta mostró que hay varias causas para la sordoceguera. Entre ellas podemos mencionar el nacimiento prematuro, trauma de nacimiento y o asfixia, infecciones virales, anormalidades cromosómicas. Discapacidad psíquica. La discapacidad psíquica no debe confundirse con la discapacidad mental, aunque mucha gente lo hace. La discapacidad psíquica afecta a áreas como la comunicación o las habilidades sociales, pero no a la inteligencia. Por tanto, la discapacidad psíquica afecta al comportamiento adaptativo. Trastornos como la esquizofrenia, la depresión o el trastorno bipolar son causantes de esta discapacidad o diversidad funcional. Conocer sobre la discapacidad es necesario para poder construir una sociedad más integrada y fomentar la plena participación de todos y cada uno de los ciudadanos que forman parte de ella.